Bueno, esto debería haber sido un hecho hace mucho tiempo, porque nosotros como docentes tenemos que pensar que estamos formando ciudadanos, estamos formando seres humanos, ¿no es cierto?, para la vida, además de impartir conocimiento en el área que a cada uno le toca, tenemos que tener las herramientas necesarias para poder formar a niños o adolescentes, ¿no es cierto?, en personas que puedan contribuir el día de mañana en la sociedad. Eso es lo que viene a ser, ese es el objetivo primordial de la educación emocional, enseñar y entrenar las habilidades socioemocionales para darles más herramientas a los chicos en su vida adulta. Uh-huh. Esto, digamos, ha generado algún debate, digo, en el tratamiento del proyecto y su posterior aprobación, seguramente con diversas inquietudes. ¿Hubo, digamos, que discutirlo mucho? ¿Ha requerido tal vez de un ida y vuelta importante? ¿O se entiende ya la importancia de la educación emocional en las escuelas y ha tenido un acompañamiento tal vez como más sencillo? No, en ese sentido, a ver, yo fui la primera que llevó el proyecto, después se sumaron otros dos grupos de personas, y la verdad que no, llevó un tiempo en realidad por el tema también de la pandemia, que había otros proyectos, ¿no es cierto? Pero creo que a su vez el tema de la pandemia puso el foco en la salud mental, y creo que eso también ayudó un poco a visibilizar estos tipos de temas, porque al margen de, o sea, si no hubiera existido la pandemia, de todas maneras era más importante, pero nosotros como docentes y también los padres vieron durante la cuarentena, el encierro, cómo afectaron a los chicos, la falta de motivación. Bueno, hubo casos llevados un poco más extremos, nuestros casos de depresión, ataques de pánico, porque bueno, obviamente ni ellos ni nosotros teníamos las suficientes herramientas para lidiar con una situación de estrés tan grande como la que pasamos. Pero en ese sentido, no hubo ningún obstáculo prácticamente. Acá la ley se aprobó hace 20 días, o sea que nosotros recién el año que viene, espero que febrero o marzo, ya vamos a ver cómo el gobierno, el ejecutivo lo pone en práctica. Bien, ahora, que esto figure en la currícula ya significa que de aquí en más arranca toda la planificación. ¿Cómo darlo desde lo técnico, desde lo teórico, desde lo práctico? Exacto. Bueno, primero lo que se hace es capacitar a los docentes de nivel inicial, primario y secundario. Los docentes primero trabajan sobre ellos mismos, porque para poder, ¿no es cierto?, proyectar o poder transmitir todo ese conocimiento, yo tengo que conocerme a mí mismo, mi propio manejo de las emociones, mi propio control del estrés, muchas cosas. Entonces, trabajo sobre el docente, primero también pensando en la salud del docente, ¿no es cierto? Después también dentro de la comunidad educativa, lo que es la parte institucional, y también los padres están incluidos en esto, porque lo que podamos hacer en el aula no va a ser lo mismo, el resultado no va a ser el mismo, sin el acompañamiento de la casa. Y con respecto a la parte ya un poco más formal del tratamiento en el aula, se trabajan, por un lado, el desarrollo de las 5 habilidades emocionales, que esos son aspectos evaluables, quiere decir que cada tanto tiempo nosotros podemos hacer evaluaciones como la materia, ¿no es cierto?, como estamos acostumbrados, para ver qué tanto se adquirió o no de lo que se estuvo enseñando. Y después está la parte que no es evaluable, que tiene que ver con el autoconocimiento, o sea, es algo, la parte intrapersonal del alumno, ¿no es cierto?, que eso no lo podemos evaluar nosotros, pero sí lo podemos ver en el día a día. Yo eso doy fe que en la medida en que yo fui aplicando distintas técnicas en el aula, yo fui viendo cómo en algunos casos muy puntuales, de casos de baja autoestima o que tenían dificultad de socializar, fueron cambiando las actitudes, o sea, la conducta fue cambiando. Eso ya para mí era un patrón. Pero esto vamos a ver los resultados a nivel macro, si es que se da, o sea, lo ideal sería que se vea a nivel país, ese es el sueño que nosotros todos queremos, pero lo vamos a ver mucho más allá en el tiempo, porque niños que son alfabetos emocionales van a ser adultos más sanos,
física y mentalmente. Y Claro. eso, como les digo, vamos a ver en el tiempo. Qué interesante. Cecilia, y cuando hablamos de educación emocional, ¿quién, digamos, hay docentes específicos que tienen que estar encargados de poder volcarla o el conjunto de docentes o todo el equipo docente tiene que estar a tono con esto? Porque Bien, bueno, me imagino que psicólogos, psicopedagogos, de hecho que sí, pero los chicos sí, se relacionan con un equipo, un plantel docente, directivos, exactamente. secretarios. Así es. O sea, lo que dice la ley es que los equipos de trabajo estén compuestos de psicólogos, lo que sería la parte del gabinete, Ujú. ¿no es cierto?, trabajadores sociales, docentes y docentes especialistas en el tema, que en el caso ese entraría yo, que yo doy capacitaciones en esto, Ujú. y casualmente no es el mismo el psicólogo porque no está en el aula todo el tiempo, no sabe el manejo del aula, del grupo. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que va a hacer el gobierno es capacitar, en este caso mío, por ejemplo, a colegas, que yo lo vengo haciendo, Ujú. para estar más preparado en el aula. Y, a ver, son dos cosas, una cosa que no me quiero olvidar. Esto no es que cada docente del área, por ejemplo, el área de matemáticas, doy un ejemplo, va a dar un tema específico sobre este tema. O sea, Sí. va a tratar, por ejemplo, la motivación. No, lo que se da es herramientas para potenciar eso, ¿sí? Para potenciar el desempeño, en el caso de los chicos, en la materia, en su materia, y también mejorar la parte, como decía yo, de la socialización, para prevenir casos de violencia, de bullying, ¿se entiende? También se pueden poner talleres, eso ya depende de cada escuela, se pueden poner talleres extracurriculares donde se trate sí o sí la materia de educación emocional. Ujú. Eso es otra opción que dice la ley, o talleres extracurriculares o de manera transversal, así como se hizo con la ESI, Ajá. la educación sexual integral, bueno, que se capacitó a los docentes. Acá sería algo similar, con la diferencia que yo creo que esto es mucho más abarcativo porque, por ejemplo, desde el uso del lenguaje, es un ejemplo te puedo decir, tengo un minuto, un ejemplo muy tonto. Lenguaje muy oral, sencillo. lenguaje corporal. El lenguaje oral y el lenguaje corporal, la manera en Ajá. que uno se para, por ejemplo, en el aula, la manera en que uno camina, bueno, hay muchas cosas así como detalles, sí, que tienen un impacto en el aprendizaje y Claro. también en cómo va a responder el alumno a la materia y también en su propio, vamos a decir, su propia conducta, independientemente de la materia. Entonces, todo eso se enseña y se utiliza materias o contenido de, obviamente, psicología, de coaching, neurociencia, de mindfulness. Entonces se le da todo ese tipo de herramientas a los docentes. Qué interesante, claro, mucho más amplio y abarcativo. Y usted sabe que me generaban algunas dudas, acá lo conversábamos, en Jujuy ya está definido que se amplíe el horario a 1 hora más, por ejemplo, ¿no? Sí. Creo que como muchas provincias en el país, no es el Sí, caso sí, de sí. Tucumán, entiendo que también. Esa hora más, digamos, va a incluir o entrar antes o salir 1 hora después para materias básicas como matemática y lengua. Y se genera también cierta, si se quiere, discusión. ¿Es lo más importante ese tipo de contenidos para los chicos hoy, actualmente, o se podría avanzar en algunos otros que los ayude a pensarse a sí mismos? Bueno, aquí surgió esto el año pasado, también se hizo eso solamente con las materias, vamos a decir, troncales, ¿sí? Ajá. Como era para recuperar horas de lo que se perdió en el cierre, en el tema de la pandemia. Ujú. Y una de mis inquietudes también fue esa, digo, ¿por qué no se usa partes de ese horario, esa hora extra para esto? Porque está bien, obviamente queremos que los chicos sepan comprender un texto, que sepan hacer operaciones, ¿no es cierto?, matemáticas, que eso es lo ideal, pero también, como hay una frase que me gusta decir mucho, ¿de qué sirve que un niño pueda explicar un concepto, no importa la materia, si no sabe cómo cómo lidiar con su propia frustración? ¿Entiende lo que voy? Claro, sí, perfectamente. Y bueno, entonces no podemos ver como a dos cosas separadas, del alumno, el que toma el contenido, del ser humano. O sea, tenemos que verlo en su integralidad. Ujú. Estamos formando ciudadanos y además, como una de las capacitaciones que yo doy, que al final del día importa quizás cómo hicimos sentir al alumno, Claro. o el alumno nos va a recordar, que a ustedes también les debe haber pasado, recordamos más
los maestros, los profesores que nos hicieron sentir bien o que nos transmitieron algo valioso para nuestra vida que el contenido. Yo no me puedo acordar quizás que me enseñaron, no sé, de matemáticas en primer año de la secundaria sobre un tema, no lo voy a saber explicar, pero sí voy a recordar si ese profesor dijo algo que me generó un impacto que quizás ese día me hizo sentir mejor o me dejó una huella, ¿no es cierto?, que sea valorada o que yo la valore presente. O que haya producido un cambio en la toma de mis decisiones para mejorar, que también exactamente, exactamente. Qué interesante todo, Cecilia. La verdad es que sería fundamental comenzar a incluirlo y tomarlo muy en cuenta, ¿no? Porque incluso estamos atravesados como sociedad con una serie de problemáticas. Vemos que nuestros niños, cada vez en edad más temprana, están conociendo la droga, y ahí hay vacíos, digamos, ¿no? Que podemos comenzar a trabajar desde muy pequeños para que, digamos, haya una mayor resistencia a ese tipo de cosas y de situaciones. Exactamente, esto es una estrategia de promoción de salud. Claro. Estamos previniendo, ¿sí? No es la solución, pero podemos prevenir. Casos como, por ejemplo, el caso de este chico famoso que falleció, lamentablemente, Fernando Báez Sosa. Claro, o sea, por ejemplo, claro, eso se lo ve muy real, eso lo leí el otro día. Hasta suicidios. Exactamente, exactamente. Sí.